Bueno, tema siguiente, punto o tema número 6, la caída. Pues tenemos el hombre caído, o en líneas generales, la humanidad caída. Nos encontramos con un ser humano distinto al que vimos la semana pasada, ¿vale? El tema 5 de la semana pasada fue el hombre, pero el hombre conforme fue creado y lo que Dios pone ahí en este planeta como ser humano. Todo ha cambiado ya no es lo mismo, ya no es el mismo. Sigue siendo Adán, sigue siendo la misma persona, pero ya no es el mismo ser que era. Perfecto, limpio, un poco menor que los ángeles, pero lleno de dignidad y de honra. Y así lo dice el Salmo 8, ¿verdad? Salmo capítulo 8, versículos 4 al 7. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Las has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, y las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ese era el hombre que vimos y el hombre que se ha quedado en el pasado. Un ser tan especial en la creación como es el ser humano y, sin embargo, sufrirá un cambio drástico, fatal, que será la manifestación de la gran ruina espiritual que se produjo en él. Salmo 144. Versículos 3 y 4, mirad, muy parecido, pero ya no es igual que el Salmo 8. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. ¿Qué diferencia del Salmo 8 al Salmo 144 ahora? Pensando en qué es el hombre, cómo ha cambiado. Tras un periodo de X tiempo, no sé cuánto fue, no sé cuánto duró, pero el periodo que fuese de perfecta existencia y desarrollo de sus virtudes en este mundo, un ser totalmente virtuoso, lleno de potencial y de grandes capacidades otorgadas por Dios para gestionar la creación. Después de ese periodo, de pronto nos encontramos con algo muy triste. Vamos a leer Génesis capítulo 3. Versículos del 1 al 13. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Así que, como digo, después de un periodo que no sabemos cuánto tiempo fue, de esa maravillosa forma de existir en esta tierra, ahora nos encontramos con algo tan triste como lo siguiente. La reacción del ser humano
cuando es buscado por su creador, por su Dios, un día más de los que estaba aquí en este mundo, de repente, de pronto, es tener miedo, por sentir vergüenza y esconderse. 3 puntos inexistentes anteriormente, imposibles de que antes se hubiesen dado. Jamás el hombre se había escondido, jamás había tenido miedo, jamás sintió vergüenza. Y de repente, todo esto ocurre. Efectivamente, había que preguntarse, ¿antes de qué? Antes no ocurría eso. ¿Antes de qué? Pues la pregunta de Dios lo aclara. Llama al hombre y le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. El hombre hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Nunca antes había ocurrido nada semejante. Hacer lo que Dios dijo que no se hiciera. Y se produce entonces lo que hemos titulado el tema de hoy, la caída. La caída consiste en la transgresión del límite puesto por Dios. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres morirás. Y así lo refleja, o así lo declara el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 14. Me refiero al término usado como la caída. 1 Timoteo 2,14, cuando dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eso es, en eso consiste la caída. Es la transgresión del límite puesto de Dios, es traspasar una línea que Dios ha dicho que no se pase. Y la desobediencia es el elemento principal de la caída o de la transgresión. Fue la llave que abrió la cerradura al pecado. Romanos capítulo 5. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La desobediencia es el elemento principal. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así que tenemos los dos versículos que yo no había apuntado el anterior. La desobediencia es el elemento y es la llave de entrada, la llave que abre la cerradura de entrada al pecado en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y después el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos. Así que la desobediencia es el pecado y así es como entra en el mundo este elemento que antes no existía en esta esfera. Existía en otra, recordad a Satanás. Pero aquí en el mundo no había. Era como cuando en un hospital que hay de todo y hay contaminación, pues como en cualquier lugar, contaminación de polvo, de suciedad, de bacterias, de microorganismos, entramos en el quirófano y el quirófano prepara tu área estéril. Sí, hay contaminación, pero ahí no hay nada. Y cuando Dios hace la creación, aquí no hay nada. Es estéril en cuanto al pecado. No hay presencia del pecado, pero entró el pecado en el mundo. Como cuando llega uno de fuera del quirófano, entra sin lavarse, sin vestirse de estéril y pone la mano encima de la mesa del campo de operaciones y se carga la esterilidad. Así entró el pecado en el mundo desde fuera, por la desobediencia. ¿Qué hay en esa desobediencia? ¿Qué ingredientes encontramos? Pues no es algo tan simple como no hacer caso. Entendemos la desobediencia como hay que ver el niño que no me hace caso. Pero es que eso conllevaba mucho más. No es simplemente, no es algo banal de, bueno, no ha hecho caso. Ese no obedecer contiene más información de lo que aparenta ser. Contiene elementos de egocentrismo. Versículo 5 del capítulo 3. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Ay! Ese deseo del hombre de ser como Dios. Ese gusanillo que antes no tenía y de repente piensa ser como Dios. Yo.
ser como Dios. ¿Cuántas veces se había fijado antes o había pensado en sí mismo ante el hombre? Pero de repente deja a su Dios y se mira a sí mismo, yo. Y yo podría ser como Dios. Y yo entonces sabré. Y yo. Y se convierte todo de repente en algo nuevo enfocado en sí mismo. Una visión enfocada en sí mismo. El egocentrismo. Y así hasta hace poco filósofos, ¿no? El superhombre. Dios ha muerto, ahora el hombre es Dios. No has descubierto nada, querido Nietzsche. Vienes dando los mismos coletazos que hace miles de años trae la humanidad. El hombre quiere ser Dios. Y Faraón decía que él era Dios. Y Nerón dice que es Dios. Y viene Nietzsche y dice el hombre es Dios. Qué poco originales son algunos de los filósofos de este mundo. Y otro elemento, la codicia. Versículo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Cómo podía ser eso? Egocentrismo y codicia, si aún no había pecado en ellos, porque todo eso es fruto del pecado. Y ellos eran sin pecado. ¿Cómo egocentrismo? ¿Cómo codicia? En seres que no podían producir eso. Bien, tiene relación con un factor externo, y ese es Satanás, que aquí se presenta como la serpiente. Alguien que viene y que te trae el tropiezo desde fuera. La tentación será el tropiezo y el engaño es el instrumento. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, mentira. Hombre, claro, eres como Dios sabiendo el bien y el mal. Sí, claro. Y yo ahora me pongo una corona en la cabeza y soy como el rey, que tengo una corona, pero no tengo nada que ver con el rey, ni tengo reino ninguno. Pues sí, sabes lo que es el bien y el mal, pero no eres como Dios. Mentira, el engaño es el instrumento, la tentación es el tropiezo. Hay una zancadilla, una pierna puesta ahí desde el exterior para que caigas. No se ha originado de dentro del hombre, no se ha originado de dentro de la mujer. Y la mentira es esa pierna malintencionada. Ay, la zancadilla, la mentira. La razón y la capacidad que tiene el ser humano para decidir por sí mismo hacen que se convierta en una víctima maravillosa para el enemigo, ¿verdad? Un plato suculento. Ese enemigo, ese adversario es descrito como la serpiente, como el más astuto de todos los animales. Y empieza la caza. Y la primera partida la pierde, porque la mujer defiende correctamente ese primer intento. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto de algo que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Correcto, bien, buena resistencia al tentador. Sin embargo, tan solo un intento más y ya sería víctima de la trampa mortal del mentiroso. Y entonces, versículo 6, vio la mujer que el árbol era... Vio la mujer. Che, vamos a pararnos ahí. Y vio la mujer. La percepción propia. La visión personal. El criterio propio. ¿Eso es malo? No. Lo malo es que la percepción propia, la visión personal y el criterio propio iban desvinculados por primera vez de lo que Dios determinó. Y eso supuso todo un torrente de desgracia personal y para su marido, y mucho más, ahora lo veremos. Percepción propia, visión personal y criterio propio desvinculado de lo que Dios determina malamente. Porque tú eres de Dios, tú vienes de Dios, dependes íntimamente de Dios. No puedes independizarte y pensar que ahora tú eres el que lanzas criterio, visión y nada, porque tú no vienes de ti mismo. Has sido creado y dependes de tu creador.
Así que esa percepción propia y esa visión y ese criterio vio que era bueno para comer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Acaso Dios le dijo que era malo? Y ella ve que es bueno y entonces Dios se ha equivocado. No, Dios no dijo nada de eso. Vio que era agradable a los ojos. ¿Acaso Dios le dijo que era desagradable? No. Y vio que era alcanzable para alcanzar sabiduría. ¿Acaso Dios le ha ocultado eso? No, Dios le dijo que era un árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no le ocultó nada. Dios sencillamente le estableció unas pautas a seguir, independientemente de los factores que lo rodearan. Tienes que hacer esto. Este es el árbol que hay aquí. Está rodeado de muchos más árboles. De ese no vas a comer, ese no lo vas a tocar. Todos los demás puedes usarlo. Y nada más. Independientemente de que sea agradable a la vista, de que sea bueno y codiciable y árbol de la ciencia, del bien y del mal, etc. Así que todo lo demás está de sobra por parte del ser humano. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3 y primera de Timoteo 2,14. Segunda de Corintios 11, 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y primera de Timoteo 2,14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así que la engañada fue Eva, y la Biblia lo deja así. La engañada fue Eva. Ahora, esto no está puesto aquí, ni está revelado así, para informar de mayor responsabilidad. Pues Eva es más responsable que Adán. O de peor culpabilidad, más culpable era Eva que Adán, ¿no? O mayor debilidad, Eva era más débil que Adán. No, no está puesto para eso. Eso ya son quizás nuestras propias conclusiones. Pero aquí está escrito, y si veis los contextos, y ya eso lo veremos más adelante, eso se pone como una cuestión de orden y de organización de un plan posterior que Dios tiene después para su iglesia, para su cuerpo, para su esposa. Sabed que Eva fue engañada y no Adán, y fue la que tomó el fruto primero y no su marido. Eso no la hace peor, ni más responsable, ni más culpable, ni más débil. Eso simplemente quiero que lo tengáis en cuenta porque después voy a dar unas pautas y hay que seguirlas. El negligente fue Adán, que no ofreció ni siquiera un solo argumento, por lo que se ve en el relato, no ofrece ni un solo argumento a la mujer. No dice, bueno, Eva, pero no hay ni un pero. Y la mujer dio a su marido y el marido tomó del fruto sin mediar palabra, parece ser. Ella por lo menos sí argumentó. Ella sí que ofreció una respuesta al tentador. Y ahora una pregunta tremenda por parte de Dios cuando eso sucede. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué pregunta? Una pregunta absolutamente importante y trascendente que llega hasta los días de hoy. ¿Dónde estás tú? Y a esa pregunta se le podría sumar, ¿dónde estabas tú antes de que Eva hiciese eso? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Y dónde estarás? Hombre y mujer afectados por la caída. Ambos, Adán y Eva, fueron transgresores. Sin embargo, la responsabilidad final recae sobre... ¿Quién pecó primero? ¿Quién fue engañado? Y dice la palabra, hemos leído, Eva. Pues mirad lo que dice el profeta Oseas, cuando Dios, por medio de su profeta, está hablando a su pueblo sobre sus pecados y sobre su necesidad de salvación y sobre la situación en la que se encuentra. Oseas 6 y 7. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. No cual Eva, que fue la engañada por Satanás,
sino ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto. Así que la responsabilidad final recae sobre Adán. Conforme sucede el acontecimiento de la desobediencia, se produce inmediatamente, en el momento, una transformación. Se produce un trastorno, principalmente de su percepción. Habéis leído capítulo 3, versículo 7 en Génesis. ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué pasa? ¿Que es que estaban engañados? ¿Es que estaban cegados? ¿Estaban con una venda puesta por parte de Dios? Pues no, no se trata. Aquí no hay un asunto de censura, ni estaban bajo una estafa divina, diciendo que no se enteren de... No era eso. Sino que estaban precisamente bajo un privilegio inmenso de gozar un asunto en su ser, en su existencia, que era su condición y su estado. Eso que es lo que es, Esteban, eso que es de la condición y el estado. Ahora lo vemos. Mirad lo que dice el Señor, o las Escrituras dicen del Señor. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, Jesús no tenía los ojos cerrados. Jesús no estaba con los ojos vendados. Jesús no fue víctima de una estafa por parte del Padre que le dijo, pues tú no te vas a enterar de lo que hay. No. Al que no conoció pecado, era un estado espiritual de Jesucristo como único ser en el mundo, sin pecado, nacido de mujer y sin pecado. Su estado era de perfección, un estado de inocencia, de pureza, sin tener nada que ver con el pecado. Un coche no tiene relación con el mar, por tanto, ponerle un motor fuera borda no tiene sentido. Pues yo creo que el coche tenga un fuera borda. ¿Para qué? No es necesario, es absurdo, es una chalaura. Necesita un motor de coche. Ahora, si lo lanzas al mar, más le vale que tenga un fuera borda. Y una cosa más para que flote. Pero el motor del coche no le va a servir para nada, necesita algo nuevo. Pues más o menos algo así. Adán y Eva no conocían pecado. No consistía en una ceguera. Consistía simplemente en su estado y en su condición. Consistía en su condición de inocencia. Y que con respecto a la posterior condición de pecador. Nuestra condición es de pecadores ahora. Antes eran inocentes. No había culpabilidad en ellos. Ahora somos culpables. Y en cuanto a su estado, el estado era de honra, como de reinado, ¿no? El hombre puesto, un ser humano puesto para gobernar la creación. Y eso le honra. Ahora está en un estado de perdición. Ahora, por mucho que gobierne, por mucho que haga las cosas, todo va al polvo, todo se deshace. Nuestra condición es de pecador. Nuestro estado es de perdición. Ahora saben, entienden, porque lo están viviendo el pecado, el bien y el mal, en contraste.